Buenos días, querida comunidad de CAD-Graphics One. Hoy en día tenemos un invitado especial e invitados especiales. En esta plática que vamos a compartir, vamos a hablar sobre las buenas prácticas del uso del software Autodesk. Y me complace en presentar a un invitado muy especial para nosotros como comunidad, al licenciado en informática, Marco Antonio Vázquez. Marco, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, por compartir experiencias con nosotros. Y bueno, te cedo la palabra para que nos platiques un poquito tu principal función, que la experiencia que tienes y que abordemos esta plática y continúo con mis compañeros. Muy bien, muchas gracias. Pues agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, es un honor. Les platico un poquito de mi experiencia o lo que yo he hecho. Yo soy socio director de Asesoría de Tech. Es una empresa que está enfocada a la consultoría de IT. Hacemos sobre todo la distribución de marcas como lo que es Compaq, incluso Microsoft. Hacemos instalaciones, configuraciones, implementaciones de diferentes cosas, pero en general somos un área de sistemas pues muy completa para nuestros clientes. Somos el punto de apoyo para varias preguntas que nos llegan a hacer, incluso ahora con temas de inteligencia artificial o cosas que a lo mejor ni preparados estamos, pero pues nos toca entrarle Son y un integrador prepararnos. de Así es. soluciones como tal. Y eso nos llevó a el tema de auditorías de software y el tema de revisiones por Ok. parte de las autoridades y por parte de las diferentes compañías con el tema de licenciamiento. Lo que lleva de un proceso de auditoría, ¿no? Así Una es. verificación, una revisión. Nos tocó aprender muy a la mala, pero pues hemos tenido bastantes experiencias con el tema de licenciamiento, cómo se trata, cómo se va escalando, qué es lo que buscan las compañías, recomendaciones generales que podemos darle y pues precisamente Buenas prácticas. esa es ¿no? la práctica de hoy, de las buenas prácticas y pues cómo enfrentar esa parte. Esto no es una guerra, al final de cuentas. Sí, cómo llevar un buen proceso. Es un proceso y es llevar un buen proceso porque hay mucha desinformación. Correcto. Pues gracias, muchas gracias, Marco, Gracias a por tu ustedes. participación y estoy seguro, estamos convencidos de que la sesión de hoy, esta plática va a ser de gran valor para toda nuestra comunidad, para nuestros equipos y que al final de esta reunión, de esta plática que tengamos, pues vamos a crear un contenido de mucho valor para toda nuestra comunidad. Gracias, Marco. A ustedes. Continúo con mi compañero Francisco Castro. Él está dentro del equipo de CAD-Graphics como asesor y soporte, en este caso técnico de la parte Autodesk. Pero me gustaría, Francisco, que dieras tu introducción y Sí, el gracias. tiempo, la experiencia que llevas en este negocio, en esta industria, y de alguna forma cómo tú ayudas, ¿no?, en esa parte de ese perfil de soporte a llevar a nuestros clientes a un buen uso también de software, en particular Autodesk. Sí, claro. Pues muchas gracias por la invitación al equipo y en este caso a CAD-Graphics por hacer este evento, que bueno, la idea y el propósito es que ayude a toda nuestra comunidad, como ya decías, y principalmente a los clientes que nos compran el software. Bueno, yo tengo ya 15 años con la empresa y desde que llegué, pues me he dedicado un poquito al soporte técnico, ¿no? Principalmente mi función es ayudar a los clientes que nos compran el software, pues a preparar la instalación, que el software trabaje, que tenga un buen uso y de ese buen uso, pues ahí viene este tema importante que es la auditoría o cómo estar preparado para que cuando llegue una visita por parte verificación, del fabricante o la marca, pues sea un buen proceso, que lleven un buen proceso y que, bueno, lleguen a buenos términos y, bueno, que no sea como que el Proceso cliente se doloroso. asuste o que el cliente se enoje o que entre en Malestar. conflicto, un malestar. Ese es el propósito. propósito, ¿no?, de esta ponencia. Sí, muchas gracias, Francisco. Francisco ya tiene bastantes años con nosotros trabajando dentro de la organización y pues creo que al final ha adquirido bastante experiencia en este tipo de procesos, en el acompañamiento, en el soporte. Es uno de los pilares muy importantes dentro de CAD-Graphics, el soporte técnico, ¿sí? Soporte a nuestros usuarios, a nuestros suscriptores. Gracias, Francisco. Gracias. Luis Mendoza nos acompaña también en esta reunión, en esta conversación. Luis es asesor comercial de CAD-Graphics también. Tiene ya 15 años con nosotros en la organización, Ya 15 añitos. acompañando a nuestros clientes en procesos, en procesos comerciales,
comercialización, también en temas de experiencias de auditorías. Y pues gracias, Luis, por tu participación y por el tiempo, el espacio que nos das para seguir trabajando aquí con nosotros y que también podamos hoy en día tener una buena conversación. Gracias, Rafael. Estamos listos aquí para la charla, para recomendarles a los usuarios qué hacer para no llegar a estas instancias principalmente. Sí. La mejor solución para esto es evitarlo y estar correctamente con la marca. Buscar medidas de prevención o prácticas de prevención. Gracias, Luis. Y pues su servidor, Rafael Castro, soy socio fundador de Cadrafis de Occidente, una de las figuras dentro de Cadrafis One. Como tal, tenemos oficinas con sede en Cadrafis, Ciudad de México, que fue constituida en 1991, y en 2010 se crea Cadrafis de Occidente, como parte de la expansión del crecimiento de la organización, para atender también las regiones. En su momento era por regiones, hoy en día tenemos la posibilidad de atender a nuestros usuarios en todo el país, independientemente donde sea tu ubicación, pero tienes esa facultad para poder asesorar y acompañar a tus clientes en cualquier estado de la República, en este caso el territorio mexicano. Pues gracias a todos. Vamos a iniciar. Marco, me gustaría preguntarte, pues, ¿por qué se da una auditoría? ¿Por qué, es muy sonado, ¿no?, el tema de una auditoría? En este caso, ¿por qué se da una auditoría del software Autodesk? Ok. Debemos empezar a entender que Autodesk es una empresa desarrolladora, es una empresa que genera un software y ese software tiene un licenciamiento. Autodesk tiene todo el derecho de poder solicitar o de poder verificar que tú cuentas con un licenciamiento adecuado porque ellos lo desarrollan, ¿sí? Yo te daba el ejemplo en alguna plática que tuvimos donde este software es muy usado por arquitectos. Ahora imagínate que tú haces un proyecto como arquitecto donde dices, mira, esta podría ser una idea que te puedo entregar y podemos empezar a trabajar, y que entonces tu cliente ni te pagara nada ni te dijera nada, agarrara los planos y se pusiera a hacer construcciones a cuesta de tu trabajo. Algo similar es lo que tenemos que entender que funciona así. Se cuida. Así es. Ahora, el tema de la propiedad intelectual, el hacer uso de propiedad intelectual, no es simplemente que tienes algo pirata, es un delito. Okay. Entonces se puede perseguir de oficio, es un tema que tenemos que tener el cuidado, y en la mayoría de las instancias pues no tenemos que llegar a un tema tan grave. Se puede atender, se puede conciliar, se resuelve. Lo que muchas veces buscan las marcas, incluyendo aquí Autodesk, es un tema de resolución, es un tema de que te regularices. Okay. Entonces estamos buscando también pues que no lleguen a esto, que ni siquiera, o sea, que si llega Autodesk y te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo?, tú le puedas contestar, pues todo está bien, aquí tengo la información. Uh-huh. Sí, es parte de lo que queremos abordar también en esta plática, el hecho de decir qué es necesario tener, con qué información hay que contar y qué es lo que hay que contestar en este tipo de prácticas. ¿Cómo atender? Cuando llega una verificación, una auditoría. Muy bien, existen, por lo que sabemos, existen figuras que están autorizadas, ¿no? Como tal, existe, la propia marca en su propio derecho, Autodesk, que es el primero que ejerce pues sus términos y condiciones. Correcto. Bajo un proceso formal, pues sí, formal, si lo podemos llamar así. También existe la BSA. Quizá para muchos de nuestros usuarios en algún momento les llega algún requerimiento de, oye, me llegó un correo, me llegó esta información de BSA. ¿Quién es la BSA? BSA es una entidad de origen americano, es un grupo internacional. Es un grupo internacional, es un grupo que lo que hace es junta ciertas marcas, Microsoft, Autodesk, Adobe, que ellos son los que son como los representantes de estas marcas ante el usuario para poder mediar o poder legislar. Bueno, perdón, no aplicar sus contratos de términos y condiciones. Para los que no sepan qué es un contrato de términos y condiciones, es todo aquello que tú firmas cuando instalas un software. Dice aquí, acepta términos y condiciones. Todos los hemos leído al pie de la letra. Todos conocemos el contrato. Letras pequeñas. Que le das acepto, es correcto, sin saber que aceptas. Que le das a aceptar. Es ese. Es ese, donde ahí viene establecido que tú aceptas que te puedan revisar. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, la BCA, pues lo que busca, por lo que entiendo, no tiene como tal una figura legal, pero sí busca el buen uso, que se hagan buenas prácticas,
que se lleve a cabo un buen proceso, sí hay que hacerlo, pero sí cuida de alguna forma, por lo que entendí, cuida los intereses de diferentes marcas. Dentro de estas Sí. marcas está Autodesk, y Autodesk dice, ok, yo pertenezco a BCA, que es quien me va a ayudar también a cuidar y regular y llevar a cabo este correcto. proceso de regulación. O sea, BCA en realidad es una empresa privada. Ok. Como cualquier empresa privada, vuelvo al ejemplo, viene tu vecino y te dice, oye, te vengo a revisar que todo esté en orden en tu licenciamiento. Tú dirás, ajá, ¿y tú? Pues, ¿qué función tiene? ¿Qué ¿no? función tienes? en Me esto? contrató tal persona para venirte a revisar. ¿Y? Ah, O sea, también, ok. o sea, tienen ciertas limitaciones. No pueden llegar simplemente, que sí lo hacen, pero no pueden llegar a tu puerta a tocar y decir, ¿qué onda? Vengo a pasar. Sin previo aviso, sin un o sea, tema no, así. tiene que haber un acuerdo. Ok. ¿De acuerdo? Tienes que dejarlos entrar. Esta es la BCA. ¿Por qué es el más famoso BCA? Porque BCA es una entidad que se dedica a este tema y que además tiene acuerdos con INPI. Ok. ¿Sí? Que ahorita vamos a llegar al tema El del tema de INPI. INPI, correcto. Pero tiene acuerdos con INPI. Todo lo que BCA presente, INPI da prioridad a que se atienda también. Ok. Hay un acuerdo para Ya desahogar previo, esas por decir así. revisiones. El siguiente parte es el INPI, lo que acabas de mencionar, ¿no? Vamos viendo que es Autodesk Ajá. en primera instancia con sus representantes autorizados, que muchas veces también es importante decir, no los partners, son representantes autorizados para hacer auditorías. Eso creo que es importante. Autodesk determina, marca, puedes ver un despacho también que esté autorizado como primera instancia. BCA también está autorizado. Y el INPI, es la figura del INPI. Creo que también nos ayudes a dar contexto de quien ha tenido alguna oportunidad, una experiencia, o quien ha escuchado, que la mayoría de nosotros conocemos, pero creo importante, ¿qué protege el INPI? ¿Qué significa el INPI? ¿Cómo lleva un proceso el INPI? El INPI es el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, de protección industrial, propiedad industrial, perdóname, que se encarga de regular y de precisamente es quien protege a la propiedad intelectual o a la propiedad industrial. El INPI es una entidad gubernamental, es una entidad con autoridad. Sí tiene autoridad legal. El INPI sí puede llegar a una revisión en cualquier momento a revisarte. Yo platicaba contigo en su momento, Rafael, les decía, yo me manejo mucho por el tema de Compact, me manejo mucho con contadores. Ok. Y entonces en mi primera revisión llegó la INPI y todo contador me dijo, si no está el plante legal, no pueden entrar. No puedes. Y el autor del INPI me dijo, ajá, ¿me atiendes tú o quién me atiende? Porque aquí tengo la facultad de que me atienda cualquier persona. Eso incluye a la persona del aseo, eso incluye quien esté en la empresa que me pueda atender, me tiene que atender. Y la misma revisión, el mismo documento habla de abrir puertas encerradas, de poner claves en computadoras. Cualquier cosa que tú te niegues a hacer, se considera como que estás aceptando. Ok. O sea, estás deteniendo el proceso. O estás deteniendo el proceso. Sí, obstruyendo. Pero al final de cuentas, cuando esto llegue a revisión o esto llegue con los abogados de quien presenta la demanda, que en este caso puede ser Autodesk, van a decir, estás confeso. Porque no se llevó a cabo, porque lo evitaste, porque lo detuviste. Porque no colaboraste. Porque no colaboraste. Ok, entonces cuando llega el INPI, que es la figura que protege los derechos de propiedad intelectual, y quizá también entre el tema del indautor, que es un tema que valdría la pena entrar un poquito más, que también en su momento platicamos. Sí. El indautor es una figura importante, que nos ayudes también con eso, ¿no? Indautor es una entidad descentralizada, es una entidad de conciliación. Ok. No es una entidad propia tampoco que puede hacer auditorías. Ok. El que hace la auditoría es el INPI. Es el único con autoridades con un expediente. Con propiedades de auditoría es el INPI. Ok. Los demás son mediadores y son negociadores. Hay algo importante. Si tú en indautor, si llegas a un acuerdo y pactas algo, se convierte en ley. Ahí sí indautor tiene propiedades de aplicar el hecho de que tú incumplas algún acuerdo que hayas tenido, algún término. Pero si tú a indautor tampoco le das como esa entrada o tampoco lo atiendes, no hay una consecuencia mayor. Aquí la empresa o la entidad que tiene todas las propiedades es el INPI. Muy bien. Entonces, pues, recapitulando, tenemos 3 figuras: Autodesk, de propio derecho, para poder hacer una auditoría en el cual se haga una verificación, ¿sí?, de lo que se mencione, de la práctica que se tenga o de las regulaciones que se te van a hacer. Autodesk con sus representantes autorizados, en este caso pueden también entrar despachos autorizados que la misma marca nombre determine, PSA también y el INPI.
Algo importante creo es que debe existir un procedimiento correcto, un procedimiento formal y como recomendación, si llegan una de estas tres partes, es importante también mencionar que debe existir un proceso normal, por escrito, por correo y verificar, ¿no? Que sea un dominio correcto, que sea el indicado, el proceso correcto, el oficio o el expediente, ¿no? Correcto. Sí, digo, al final de cuentas, ahorita mencionabas un proceso correcto. La realidad es que una auditoría fuera del INPI, no, eh, eso son palabras de abogado, no es un proceso correcto. Ok. O sea, sí tienen derecho. Tú puedes parar muchos problemas atendiendo la solicitud que te hacen Que te y llegue. entregando la información y diciendo todo está en orden, pero el proceso correcto para una revisión, una auditoría Sí, profunda es el INPI. Es por medio del INPI. Es por medio del INPI, así es. Muy bien. Las demás son cortesías. Ok. ¿Se recomienda atenderlas? Sí. Sí es recomendable entonces atenderlos cuando llegan sí. para evitar algún problema mayor. Sí es recomendable atender la situación que se pueda presentar para no brincar, para no tener mayores problemas, porque ¿qué es lo que pasa? Yo voy y te busco por la buena. ¿No me atiendes? La verdad es que comienzan a ponerse incluso los correos un poquito más intensos, vamos a llamarlo así. Sí. Y una vez que se ponen intensos, puede escalarse a decir, tengo evidencias y voy a proceder contra ti. Y brincarlo ya a una empresa, a una entidad, que en este caso podría ser el INPI, donde el INPI ya puede llegar a hacer una auditoría de acuerdo a lo que solicita. Si quien te lo pide es BCA, lo más seguro es que a la semana ya esté... Te va a llegar el INPI. No te va a llegar, ya esté en programación tu caso para una revisión En de proceso. la auditoría. Ok. En proceso. Sí, porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que si no me llega un oficio por una autoridad competente, no hacemos caso, no es como algo extrajudicial y eso no es, no me obliga a nada, no me obliga a recibirte, pero sí es recomendable hacerlo. Sí, Sí, o sea, sí háganlo. No, o sea, no te obliga a nada, efectivamente, o sea, no va a haber una consecuencia inmediata, pero son una serie de pasos. ¿De acuerdo? O sea, sí va a llegar en algún momento la revisión. O puedes contestar también, estoy todo bien, aquí está lo que tengo. Y muchas veces ellos tienen otra información y entonces cotejan lo que tú les mandas contra lo que ellos tienen y de ahí también procede. ¿Sí? Me tocó a mí Bien. en una ocasión mandar una auditoría de Microsoft, contestar. Dije, nomás tengo esto, lo demás no lo uso. No lo uso porque el cliente fue lo que decidió hacer. Y de ahí procedió a que Microsoft escalara. Y dijera, pues no es cierto porque sé que tienes más. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Interesante. Gracias. Bueno, ya entrando en materia en lo que es esas consideraciones o recomendaciones de las buenas prácticas, ¿no? En el uso del software Autodesk. Valdría la pena a lo mejor mencionar cuáles son esas recomendaciones que damos, ¿no? En el cual nosotros como un partner autorizado de Autodesk, de la marca, nos gusta siempre recomendar para de alguna forma, no podemos evitar las auditorías, pero sí estar más preparados, como lo mencionamos, estar bien, estar en lo correcto, en la legalidad. ¿Cuál sería esa primera recomendación que daríamos? No sé si, Francisco, quieras comentarnos algo. Gracias. Pues algo que normalmente siempre recomendamos y creo que es algo inicial o el punto de partida para cualquier cliente, cualquier usuario de software es que internamente se implementen o se lleven medidas políticas de prevención y de control Políticas interno. internas. Exactamente, que aseguren y garanticen que la mayoría de las personas que trabajan en esa empresa pues están conscientes y conocen realmente toda la regulación y la forma correcta de usar el software, ¿no? Porque partiendo de ahí pues, se puede generar esa revisión o ese indicio de que tú le das como la apertura a la marca de que si algo no está bien o estás haciendo, generando algún warning para la marca de que un proceso no anda bien, pues se va a generar tarde o temprano una auditoría. proceso. Exactamente. Entonces, yo normalmente siempre les recomiendo a los clientes, el primer punto de partida es tener control, o sea, tener ese pensamiento, ¿no? Esa disciplina. De esa disciplina de que vas a estar formal, de que vas a actuar en términos de legalidad, pero que también internamente vas a estar verificando y controlando tu proceso, ¿no? Porque si no lo controlas, pues entonces ¿cómo puedes evitar ¿Cómo sabes? Exactamente, como dicen, si no puedes medir algo, pues cómo puedes mostrar datos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo puedes interpretar? Entonces, partiendo de ahí, viene todo las políticas de
pues de revisión, de control, de seguridad, manejar bien las redes, tener siempre ese aislamiento cuando tienes, por ejemplo, visitas de proveedores o de contratistas. Crear avisos, me imagino, Exactamente, de uso y siempre de tener una colaboración. red alternativa quizás de visitantes, de invitados, y no meter en riesgo a todo tu red organización. interna, donde trabaja todo tu personal y todos tus empleados, ¿no? Ese sería como un buen punto La de primera inicio, recomendación. una primera recomendación, sí. Obviamente todo parte del el líder de la empresa, porque también si desde el líder no tiene ese pensamiento, y aquí viene algo ya cultural, ¿no? De cultura, de que si yo no quiero operar bien y quiero, como dicen, brincarme las Está trancas, fuera de la pues legalidad. vas a estar mal. Y si el líder da ese mensaje, pues al final de cuentas la gente va a seguir, Va a llegar en algún momento. va a tener un Al final de proceso así. cuentas, que toda la organización opere de manera ética. Exactamente. Y es meramente educativo y cultural también eso, ¿no? Porque en muchos países pues nos pasa, y es el primer punto de partida, ¿no? Es tener con esa conciencia y ese concientización de trabajar bien, y si algo no anda Esas mal. buenas prácticas. Y como dicen, el cuidado no nada más es, ok, la marca lo cuida, en el cuidado estamos todos, está el partner, está el mayorista, está el jefe, está el directivo. En la misma marca. Si tú internamente estás viendo que un usuario, un empleado, te está haciendo una mala práctica, pues tienes que tomar esa acción inmediata, ¿no? Tomar medidas. Y es interno. Y también, por ejemplo, un proveedor, nosotros, si vemos que alguien o algo no anda bien, tienes la obligación moral y ética, como dice Luis, de informar. informar y decirle, ¿sabes qué? Te vas a meter en un problema, estás en este riesgo, Ok. ¿verdad? Entonces es como lo principal, Gracias. pues partir de ahí. Muy importante ese primer paso, como esa primera recomendación. Exacto. Fíjate, eso que mencionas ahorita es muy buen punto, el tema de las redes independientes o controlar. Uno de los puntos que deben de saber es que si llega una auditoría de software, el auditor puede revisar cualquier máquina que esté en la empresa. ¿Sí? Ujú. O sea, ¿De manera aleatoria o...? sí, o sea, puede revisar todas las máquinas ¿Todas o puede revisar de manera una aleatoria, decir, cantidad? quiero ver esa máquina. Una estadística. Y tú no puedes contestar. Esa no es puedes. mía, esa no es de la empresa, es del Es el becario. proveedor. Sí. Es del El proveedor. tema del becario. Eso Es es del muy común. becario. Que viene más adelante. Todo lo que esté dentro de la empresa es auditable. Ok. Y ustedes, entonces, ¿cómo me protejo? Sencillo. Van a meter proveedores a la empresa que llevan equipo de cómputo, bitácora en la entrada, con número de serie registrado, donde diga, este equipo va a tal lado. ¿Qué día vino y es Así la es. serie? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la revisión, quiero ver ese equipo, no es de la empresa, Aquí está la bitácora. aquí está Revísala. la bitácora, acaba de ingresar. Esa es mi protección. Porque la forma en que tú proteges o dices, este artículo es mío, es con tu factura. ¿Cómo? O sea, ¿qué le haces al proveedor? Siempre que venga a hacer tu factura de compra del equipo de cómputo. Con el registro. Un registro hábito. es algo muy sencillo. Una política. Es una política muy sencilla de controlar porque no sabes cuánto va a caer una revisión. Muy bien. Entonces, si la revisión ya va a estar ahí, una forma es una bitácora de ingresos. De esa forma evitas que becarios o mismos proveedores, que no puedes obligar a tus proveedores, aunque sería lo ideal que tus proveedores trajeran licenciamiento legal, pero no los puedes obligar a No es tu decirle, responsabilidad. no eres tú su jefe, no eres su patrón, no los puedes obligar. Entonces, no cumples esa con figura. esa bitácora tú evitas ese pequeño detalle que te lleva a grandes problemas. Sí. Y por otro lado, aquí, ahorita que me acabas de mencionar, no puedes obligar a proveedores. Sí, no, fíjate que es un tema cultural. Con Es un un tema- aviso, posiblemente. Es un aviso de oye, privacidad. Yo, para trabajar contigo, requiero que Esta demuestres que hay. Y eso también evita malas prácticas y prácticas desleales. Correcto. Tú no puedes mantener los costos que tiene el arquitecto que no paga IMSS, no paga licenciamiento, no paga contra ti que eres todos los contra prestaciones. tú que eres un despacho de arquitectos, un paga estudio prestaciones, que paga impuestos. prestaciones, que paga licenciamiento, que paga. No hay forma. Entonces, una forma también en que puedas motivar a que la gente también tenga una cultura diferente, perdón, es el hecho de que todos estamos bajo las mismas reglas. De que tú motives a que la gente también vaya a esto, porque es lo correcto, porque es lo legal. No es fácil, nos queda claro que Sí, no no siempre es es fácil, y menos en una economía como la nuestra a lo mejor. Pero puedes empezar a motivar y a decir, oye, a partir de tales fechas voy a empezar a hacer esto. Ok. Sí, de hecho, les hacía un comentario afuera antes de iniciar esto, que los empresarios, a veces, o los directores de empresas, los gerentes, que son responsables de esas áreas ya más administrativas, no presupuestan el software, presupuestan el hardware,
el edificio, la renta, los salarios, los impuestos, todo está dentro de tus gastos fijos o variables para todo el año, excepto el software, porque de alguna manera lo resuelves, ¿no? Que es una muy mala práctica eso, no presupuestar tu software. Lo que vas a necesitar, Las herramientas porque es que parte de la necesitas. herramienta de tu equipo de trabajo Claro. que le va a ayudar a llevar a cabo las metas, a llegar a las metas que tú le estás poniendo como empresa y que te va a evitar problemas futuros, problemas muy caros. Ahora, vamos por la parte fiscal. Completamente deducible, señores. Ujú, también. O sea, Aparte, 100%. Exactamente. es un gasto que se pueden deducir al 100%, se ¿sabes? O deduce sea, de gasto y se aplica sí, correcto. con un Porque, CFDI porque además correcto. es un licenciamiento anualizado por lo general. No, es una deducción directa, es una deducción al momento. Tiene beneficios fiscales también, o sea, sí metan en su presupuesto, sí considérenlo para el siguiente año. Ahí tocaste un punto muy, muy importante, Marco, el tema de los documentos, bueno, los CFDIs, la parte contable fiscal correcta para deducción. Y también eso hace que tú compres, como otra recomendación, tú compres tu licenciamiento por los medios legales autorizados, o sea, Correcto. por los representantes autorizados, porque también se puede dar que vemos ahí en la parte de digital hoy en día, comercio electrónico, que hay quien te ofrece licencias por 400 pesos Es que el mes, y dices, me da factura, sí te da factura como un servicio, pero al final, siempre después de una verificación o en una revisión, en una auditoría ya hecha, ya revisada, y dices, tengo necesidad de comprar, lo haré por el medio correcto, autorizado, que es por Es medio de correcto. partners. Que busquen partners partners autorizados autorizados. siempre. Platinum Partner, por favor. Platinum Partner. Mira, es un tema delicado, es un tema, o sea, hay quien dice, oye, pero si lo compro, ¿lo puedo activar? Sí, pero eso no, hay lineamientos. Recordemos que el licenciamiento, quien lo vende, es quien pone los lineamientos de adquisición. Ajá. Entonces, podrás argumentar que no es pirata porque tienes un código de licencia, porque no estás craqueando, pero eso no cambia que la marca o el propietario del diseño del software puede decir, no fue por el medio que corresponde, Correcto. para mí esto no es un software original, me están, digamos que, Ujú. robando. O, por ejemplo, también Un fraude. un fraude. Se presta mucho el hecho de que son licenciamientos que no son para uso corporativo. Ujú. Microsoft tiene, por ejemplo, licenciamiento de hogar y licenciamiento de empresa. Ujú. Para el sector Entonces, corporativo. Hay quien me dice, oye, pero pues tengo originales. Sí, pero no cuentan. No es para O sea, eso. No esto cumplen, sí. esto no es, No o sea, eso y que no tengas nada es lo mismo. En una revisión no va a pasar. Exacto. Ok. ¿De Correcto. acuerdo? Sí, en el caso de Autodesk solamente es licencia comercial y la licencia educativa es gratuita y es el único. No existe como que el término de casa, hogar o gobierno, no, es el mismo precio de lista para Ok. tanto iniciativa privada como instituciones gubernamentales. Muy bien. Y la educación, una de las políticas de la organización de Autodesk es de manera gratuita. Entonces Ok. ahí está. Muy bien. Pues una vez que se adquiere, bueno, que hiciste auditoría como parte de esa recomendación, revisaste, adquiriste, lograste una adquisición por medio de un representante autorizado, un medio correcto, digámoslo así, y ya viene algún aspecto importante que es el uso. Una vez que tú compras, que te suscribes, que eres un suscriptor de la marca, en este caso en Autodesk se maneja suscripciones anuales y cada 3 años, pero en el caso de una suscripción que tiene un periodo de vigencia, se da una asignación de usuarios. Hay un contract manager, se le designa como el responsable del contrato, el cual tiene el acceso a las licencias adquiridas. Ahí creo que viene otra parte importante de recomendar. Una vez que ya hiciste tu proceso, que ya revisaste, que ya compraste de manera correcta, algún aspecto importante también que viene es la asignación, la administración, la gestión. Ahí nos podrían acompañar un poquito con eso, Francisco. Sí, claro. Normalmente, bueno, algo que es importante comentar es que desde que ya se adquirió el software, el primer responsable de que ese software lleve una buena operación y se llegue a instalar en los equipos y tenga la funcionalidad que tiene que ser, es que sí se involucre y conozca bien lo que viene siendo la plataforma, la consola, dónde van a estar sus El portal licencias, como tal. el portal la como tal, administración. y que sobre todo entienda realmente los riesgos y las responsabilidades que se tiene, tanto él como un líder de proyecto, como un coordinador de software,
y también los usuarios del software, ¿no? Porque él es el Por usuario nombrado. por usuario Se nombrado. maneja así, Normalmente él tiene que indicarle a los usuarios cuando ya les asigna el software, que obviamente se va a dar de manera inmediata por correo electrónico. con una responsabilidad. Exactamente, cuáles son los procesos de llevar a hacer la descarga, instalar el software, pero sobre todo las malas prácticas a las que se puede dar y a las que no se puede dar, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades como empleado de que si se le está dando un software de la empresa a nivel corporativo, con cuenta corporativa, pues que no trate de llevárselo fuera de la empresa o que lo use en otros escenarios donde realmente vaya a poner en riesgo Que la comparta integridad, credenciales que también, comparta sus también es un tema que credenciales se de puede dar. usuario. Aquí es donde entra el buen control también de eso, ¿no? De las contraseñas, que sobre todo que el empleado sea consciente del riesgo y de que realmente pues es un software que pertenece a la empresa. Si le entrega un equipo, pues el equipo es para que funcione Dentro de. o si es fuera de, pues que sea para fines de la empresa, ¿no? Y aquí viene el tema de aquellas empresas que contratan becarios, ¿no? Que a veces Ah, les permiten llevar un programa de beca, los invitan a trabajar, los ponen a trabajar para fines comerciales, pero que acceden o dan permiso de que el usuario traiga equipo que es de él, que a lo mejor viene con educativo. pues Una con un software que instalación. no es el correcto, y ahí es donde entra ese riesgo, ¿no? De hecho, es riesgo de seguridad informática también. Exactamente. Ahí hablamos de un tema de uso de software, lo que le platicaba, lo que les decía hace rato. O sea, si se está usando para la empresa, tiene que ser software de la empresa. Ujú, Es un tema importante. De hecho, lo ideal sería que el becario, que quien fuera, no lleve el equipo de cómputo. ujú. No ingrese. Que fueran equipos internos. Hasta Separados, por un tema, como exacto. decía Luis, un tema de seguridad, Exacto. un tema de que se conecta a la red, de que no sabes que trae el equipo instalado, de que no sabes qué tanta basura pueda tener o no pueda tener. Es un desconocimiento y no podemos tener el control del equipo ajeno. Exacto. Entonces, lo ideal siempre es software propietario, equipo propietario con el software instalado. Un detalle, Marco, que se me viene a la mente ahorita que estaban comentando todo este tema. Ahí me ha tocado en procesos de compliance en los que el cliente compra su licenciamiento, se regulariza, entre comillas, pero no instala. Y siguen usando lo que tenían antes por N número de razones. Es que no tengo equipos actualizados, no tengo Windows actualizado, cualquier cantidad de pretextos o facilidad de que pues ya tengo Solamente instalado ese, ya tengo por cumplir, ¿no? por cumplir, Por cumplir. correcto. ¿Qué pasa ahí? Mira, para empezar, yo le recomendaría que se acerque a ustedes para que ustedes le digan, oye, es que puedes ponerte una versión más vieja, sí actualiza los equipos, lo que tú quieras. Como tal, al momento, es una respuesta compleja. Te parece de momento no pasa nada. Pero en caso de una revisión, lo importante es que la auditoría van a llegar a revisar el equipo y el equipo lo que tenga instalado es lo que infringe. ¿A qué vamos con eso? Resulta que tú tienes el contador heredó la computadora del arquitecto principal porque son buenos equipos Ujú. y al final de cuentas el contador jamás en la vida usó AutoCAD, Y lo tiene instalado. pero lo tiene instalado. Y sin licencia. Ni craqueado, ¿va? Partamos de que lo tienes nada más sin licencia. Ah, Desde ahí tienes un incumplimiento. Ujú. Entonces, eso es parte del control de auditoría y del Sí. control de inventario que de deben las tener. un buen inventario. Es correcto, del software. Correcto. Porque no puedes tener software sin licenciamiento ni siquiera instalado. Desde ahí tienes un incumplimiento. Es correcto. Entonces, lo ideal es que, pues ya lo compraron, acérquense con su distribuidor a que les diga cuál es la mejor práctica, qué es lo que tienen que hacer y cómo controlarlo. Cuando termine mi trial de 30 días, lo desinstalo de mi equipo. Esa es la mejor Puedes práctica. tener una versión de prueba. Yo sé de gente que incluso le dicen, ni la versión de prueba. Digo, se supone que por eso es una Sí, prueba. Son 30 días. Va, pero lo ideal es, simplemente es, ya no tiene licenciamiento ni de prueba, hay que desinstalarlo. De hecho, Perfecto. es uno de los, gracias Luis, uno de los temas de las siguientes recomendaciones, creo que podemos poner en la lista, es el uso de licencias demo o el uso de demos, que sí está permitido. Licencias educativas, ¿qué pasa con el programa de becarios? ¿Qué pasa con el uso de versiones? O sea, la versión actual, dentro de términos y condiciones, versión actual y 3 anteriores. ¿Qué pasa si tienes en uso más allá de? Yo creo que es otro de los temas también que surgen mucho, ¿no? en una verificación, en una revisión. Normalmente sucede que en el proceso salen
licencias demo instaladas que se instalaron por 30 días. ¿Qué sucede? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendar? Si yo tengo el derecho como usuario de probar una nueva versión, un programa beta, una nueva versión, la descargo, la uso por 30 días, estás en ese derecho, las marcas lo permiten, en este caso Autodesk, dentro de sus términos lo menciona, puedes usar, pero ¿qué pasa después de? Si pasan 30 días, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede con ese becario que mencionabas, Marco, ¿no? El programa de becarios, Francisco? Que llevas un becario bajo un programa de becarios, que también existe en las organizaciones ese programa de becarios, pero que se lleva su licencia de su institución, que es de manera gratuita, pero que la usa dentro de la organización. ¿Qué sucede en ese tipo de casos? Pues está usando una licencia legal dentro de un ambiente incorrecto, o sea, no está autorizado para usarla en un aspecto comercial, ni para lucrar, ni para hacer proyectos que generen dividendos o dinero para una empresa, rentabilidad para una empresa. Ahí sí está dentro de fuera de cumplimiento totalmente. El demo, Francisco, el demo, ¿qué se recomienda? ¿Qué pues, recomendarías? Lo que ya comentaba Marco, normalmente, bueno, el demo, como ya decías tú, es algo que la marca mismo permite, porque obviamente también la marca le interesa que el software se conozca y se valide, se pruebe, ¿no? Es una buena, un beneficio que la marca nos da, pero como tal no se debe ni abusar, o sea, no estaría correcto que las empresas o los clientes por fines de uso estén constantemente bajando demos y estén haciendo una mala práctica, que se convierta en una mala práctica, ¿no? Eso es lo que sí hay que evitar. Se observa, genera warnings ante la marca y después viene lo que ya conocemos, viene un proceso de auditoría porque hay algo que les está alarmando, que dice, a ver, no es normal que un cliente me esté descargando un demo y ahorita está... Y eso es monitoreable. Monitoreable y aparte está más controlado. Y ahora para un demo ya tienes que poner una cuenta de correo y es todavía más auditable. Anteriormente no, era descarga y no se sabía de quién. Y te decía, úsalo 30 días y era como un reloj. Y listo. Ahora ya no, ahora ya está ligado a un usuario. Exactamente. A un correo. Y sí, en términos y condiciones está pues ese artículo, ¿no? Que dice que si estás obligado a retirar tu software, me parece por ahí venía una cantidad de 120 días, hasta 4 meses de máximo. Son más días. Para que sí lo retire, ¿no? Lo ideal es que en cuanto ya venza sus 30 días, pues lo quites. Al final de cuentas no tiene por qué seguir en el equipo si ya no lo vas a usar. Términos y condiciones de sí, y lo ven el día a día también. Exactamente. Es su tarea diaria, Francisco. Entonces sí. Y son de las recomendaciones que me imagino también observas. Sí tienes que retirarlo. Incluso en una ocasión un cliente me decía, yo quiero armar un laboratorio, tenerlo listo. Por ejemplo, cuando se nos vino la pandemia, que fue un buen ejemplo, decía, quiero armar un laboratorio y tener ya equipos listos para cuando el usuario se vaya a trabajar en casa, pues tenga yo ya el equipo preparado y tenga el software y ya no me lleve tiempo. Digo, bueno, pues está bien, o sea, tu práctica interna sí lo puedes hacer, pero te va a generar también un conflicto, porque imagínate que en ese inter, aunque sea pandemia, sea lo que sea, te llega una auditoría, pues va a encontrar un montón de equipo con software instalado, sin uso, pero está el software ahí. Para capacitaciones, se da también mucho, ¿no? Voy a tener un curso, te compro 2 licencias, pero voy a capacitar a 10. Bueno, es posible, pero cuidemos también esa parte, ¿no? Exacto. Yo tengo un cliente que precisamente me decía, oye, es que yo quiero hacer esto así, tengo 10 máquinas, pero realmente trabajando en Autodesk o en este programa, en Autodesk, precisamente, quiero nada más, o sea, solo tengo 3 licencias. El tema es que luego estamos rotando, no sé por qué lo rotaban, pero luego rotaban los aplicativos. Y le digo, pues no, o sea, si llegan y te revisan, donde no tengas licenciamiento, ahí es. Sí, exacto. O sea, también hay condiciones. Me decía, bueno, entonces pongo la misma licencia en 2 máquinas. También estás incumpliendo. Recordemos que aunque tengas una licencia, no quiere decir que estás cumpliendo con los acuerdos que te establece la marca. Hay que tener cuidado con el uso del software porque también tiene condiciones de uso. O sea, no lo puedes usar para cualquier cosa o en las condiciones que a ti te parezcan mejores. Tiene que ser de acuerdo a lo que la marca establece. Ok. Una licencia es para un usuario y solamente para esa persona. Usuario nombrado. Exactamente. Usuario nombrado lo llaman ustedes. Usuario nombrado hoy en día, correcto. Y bueno, pues también importante, una vez que ya tienes esta serie de pasos, el tema de lo que veníamos platicando, ¿qué pasa cuando llega un término de una suscripción? Cuando durante un periodo de tiempo usaste el licenciamiento, lo compraste de manera correcta, lo asignaste correctamente, lo usaste correctamente, cuando el cliente, por su derecho, por su interés y por su derecho que tiene, también decir,
tenía X cantidad de licencias, voy a renovar tantas y decido renovar. Un ejemplo, tengo 10, decido renovar 5 y decido dejar de renovar otras 5 porque mis informes de uso, porque no las usé. Presupuestos ¿Qué a sucede? veces. Creo que puede ser otra recomendación. Es decir, una vez que termina un periodo de vigencia de una licencia, ¿qué recomendaciones hay que dar? ¿Qué se debe hacer? Yo diría que llamen a Francisco, él es el especialista. Hay una forma, hay un proceso correcto de hacerlo y Francisco se los puede explicar. ¿Qué nos dirías, Francisco, sobre eso? Sí, pues lo más recomendable es que el cliente, en este caso, cuando ya va a dejar de renovar o que ya no va a ocupar ese número de licencias que normalmente venía necesitando, usando. Sí se tiene que desinstalar ese software del equipo. O sea, si yo estoy dejando de renovar tantas licencias, bueno, tengo que retirarle todo el software a ese número de empleados donde ya no van a usar el software, ¿no? Lo que mencionaba Marco, Y quedó instalado, Quedó ¿no? instalado y al final de cuentas, pues si ya no va a haber uso o ya no tiene por qué estar el software, bueno, lo ideal y lo correcto es que retirarlo para que en una auditoría pues no encuentren una instalación de equipos cuando las licencias son mucho menor. Entonces eso es lo correcto y lo que se debe hacer. Lo más correcto. Y aquí algo que nos está pasando y que ahorita con los cambios a veces del pues lo que viene modernizándose la marca es en la consola de Autodesk. Normalmente cuando se deja de renovar licencias, se comete a veces el error de que el usuario piensa que en automático las licencias se van a desasignar del usuario, ¿no? Y eso es totalmente un control interno. Del portal de En usuarios. el portal no hay, Autodesk no te va a eliminar si ya tienes asignado a tus 10 Esos 10 usuarios que mencionamos, exactamente. Hay que desasignar 5. Sí, eso tiene que ser algo interno y un control interno del administrador y del que maneja la consola. O el de sistemas. Porque si no la quito y me quedo, por ejemplo, con 5, los otros 5, si están asignados, van a tomar parte de esa licencia, de esas 5 activas, que esas licencias activas, y van a hacer operar a los 10 empleados, ¿no? Y eso es una normalidad. Un incumplimiento. Es un incumplimiento. Entonces sí está obligado el administrador y los coordinadores de software. Si yo dejo de renovar, tengo que retirar la licencia desde mi consola, o sea, desasignársela a los usuarios y aparte llevar operativamente la desinstalación del software para que esté completo el proceso. Porque si yo no hago una o no hago la otra, pues estás en incumplimiento, sigues en incumplimiento. Si yo quito el software, pero no desligo los usuarios y sigo teniendo 10 usuarios con menos cantidad de licencia, sigues en incumplimiento porque no estás autorizado a usar más de lo que debes de tener. Lo que tienes renovado o comprado. Lo que tienes renovado o comprado, exactamente. Una vez que tú logras llevar un proceso de auditoría, comprar de manera correcta, asignar correctamente, administrar bien los usuarios, hacer buena gestión, ver el tema de las políticas, los demos, licencias educativas, que tienes todo de alguna forma bien, no te exime o de alguna forma la marca puede encontrar incidencias, ¿no? Ciertos aspectos, como decía Francisco, hay ciertas cositas que muchas veces se nos pueden salir de control, algún usuario, algún tema, ¿no? Puede llegar un día que diga, pues de cualquier manera llega un proceso de auditoría, que ese es el tema principal, en el cual llega Autodesk, llega BCA o llega el INPI. El proceso que es de oficio con un expediente, que es el que de alguna forma llegan, tocan tu puerta, que es con un expediente, un oficio bajo expediente, y llegan a tu puerta. ¿Qué hacer, Marco, en esos casos cuando dices, hice todo, estoy bien? A veces se genera cierto malestar, preocupación, el cliente está un poquito quizá desorientado. ¿Cuál es esa recomendación que nos darías, Marco? Para empezar, es no caer en pánico. O sea, al final de cuentas, el tema de una revisión, de una auditoría, es el derecho de la marca, es el derecho de quien genera este software. Y ustedes, si están en orden, al final de cuentas es presentar la información. ¿Qué información hay que presentar? Muy recomendable, de manera preventiva, tengan un expediente y un inventario. Lo hemos mencionado varias veces. Pero un expediente en el aspecto de decir, tengo tales licencias. La mayoría de las revisiones que van a llegar a tener, están en orden, van a ser revisiones documentales. Van a ser revisiones de factura, de equipo de cómputo, es decir, esto es lo que tengo aquí, y al final de cuentas presentar esa información. Llámese Autodesk, llámese BCA, llámese INPI.
por lo general llega hasta ahí la auditoría a un tema documental porque estás presentando la información. Correcto. ¿De acuerdo? Eso no exime que tenemos obligaciones. Estamos hablando, y me voy al ejemplo otra vez como del SAT, porque es algo muy similar. Es un tema, el término es el miedo del riesgo adquirido. Estas cartas de invitación que manda el SAT o manda la autoridad para decirle, oye, algo no me cuadra, y uno que hace tiembla, dice, ay, Un requerimiento 10R, ¿no? De IVA. ya. La opinión positiva o negativa. Ya me ¿no? agarraron, no te agarraron. O sea, es Sí. simplemente parte Es de una invitación. una automatización que tienen las mismas empresas o la autoridad para decir, oye, algo no me cuadra en tu información. Algo veo un poquito anormal. Algo veo raro. Entonces, es solamente hacer la aclaración, entregar la información solicitada y normalmente ahí cierran los casos. ¿Tienen dudas del software que tienen preguntas? Para eso están sus distribuidores, para eso está su partner, Para el que les autorizado. puede atender y decir, mira, tú tienes todo esto, estas son las facturas que te he emitido, por ejemplo, simplemente preséntalas y cierra ese caso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, de acuerdo. Eso es lo que yo les puedo recomendar. Ahora, llega el INPI y a lo mejor no están en orden. Punto número 1, y bien importante, no les frenen el paso. Si ellos te están acusando, te están diciendo que no tienes 40 licencias y tienes 3 computadoras, en el momento en que no los dejas pasar, estás confeso. Ok. Y tú estás diciendo que lo que te están acusando ahí de las 40 cosas que están ahí registradas en su manifiesto, ya automáticamente es verdad. Entonces, Ok. lo primero es permitir el paso. Si ustedes facilitar la información. El Si proceso. ustedes tienen este expediente que acabamos de mencionar, se presenta el expediente y se hace el desahogo de la diligencia. Esos son los términos del INPI. Una vez que se presenta esa información, se desahoga la diligencia y simplemente cierra. Si hay irregularidades, habrá multas y habrá consecuencias. Pero consideren que siempre que sea la primera revisión, las consecuencias son mínimas o son pagos bastante accesibles. Sí va a haber consecuencias, va a haber un pago, pero son accesibles. Las reincidencias no. Si es su segunda auditoría y siguen de reincidentes, Ya es más severo, sí. Las multas de INPI son para tronar cualquier empresa que te encuentres. Ok. Porque son sobre licenciamiento y sobre equipo de cómputo. Eso quiere decir, si una sola computadora tiene 10 instancias de Autodesk, llámalo como tú quieras, de software, cada una de las instancias corresponderá a una de las multas. Y podrán, insisto, aplicarlas y te truenan. Sanciones importantes. El INPI no trae esa intención. Pero si niegas, Pero si niegas, detienes o frenas, sí. puede causar eso. Sí. Ahora, eso es por parte del INPI. El propio demandante, en este caso podría ser Autodesk, puede también pedir indemnizaciones por el uso del software. También por su propio derecho. Por su propio derecho. Tú podrás negarte y ya tendrás que ir con abogado. Importante, abogado que se especialice en tema de propiedad intelectual. No se hagan como yo, que en mi primera me fui con el abogado fiscal y me dijo, si en el plante legal no entran. Pues sí entraban. Por supuesto que entraban. ¿Estamos de acuerdo? Se aprende en el camino. Sí, o sea, aprendimos muy a la mala. Sí. En esa primera auditoría. Entonces, Bien. Que se dedique al tema para que puedan negociar esta otra parte. ¿Sí? Hay muchas formas de pelearlo. No es un tema, no es un tema trágico, pero es un tema importante y es un tema de prevención. Recuerden que aquí el tema es prevenir. De verdad es más barato estar en orden que resolver. Siempre, sí. Que apagar fuegos. ¿no? Exactamente. La consecuencia puede ser mayor. Sí, puede ser mucho mayor. Y más doloroso y se crea una mala experiencia. Es correcto. Y en una última instancia, normalmente el auditor que viene del INPI viene acompañado con un tercero, que sería el representante del demandante. Que en este caso podría ser la BCA, podría ser... de hecho, normalmente es un despacho de abogados que viene de la Ciudad de México. Esa persona no tiene derecho a estar dentro de las instalaciones. Okay. Entonces, esta persona desde un principio lo puso, ¿quién es el del INPI? Tal. Se tiene que presentar. Ustedes pueden corroborar la identificación de la persona, pueden llamar al INPI, porque también hay mucha estafa, ¿estamos de acuerdo? Puede surgir un tema también de fraude, estafa o extorsión. Que les entregue la documentación, porque les tiene que entregar el oficio, ahí va a venir a nombre de ustedes, les va a pedir comprobantes de las instalaciones,
préstense a la información que le están solicitando y entreguen la Entonces, información. verificar también que Sí, quien claro. toque nuestra puerta sea... Sí, porque insisto que podría ser el propio Autodesk o podría ser la BCA. Sí, correcto. Y podría ser la BCA. Y ellos no tienen derecho de estar dentro de tus instalaciones. Ok, ¿Sí estamos de acuerdo? muy bien. Que por lo general lo que hacen es, te mandan un correíto, Sí. te van invitando. Y es el proceso, inicia Y un es el proceso. proceso, así es. Sí, de un proceso de alguna forma. En un inicio es un proceso, es una invitación. Es sí, correcto. para verificar, para ver. Y al final, en la última instancia es el recurso, el último recurso es INPI. Así es. Muy bien. Y entonces atendemos el INPI, pues sale. Si hay consecuencias, pues habrá consecuencias. Recomendaciones, estén en orden. Es mucho más sencillo estar en orden. Esta plática tiene la intención de, porque son angustiantes. Sí, Yo viví la primera mía que les estoy contando. Angustiante. Y yo ni era el auditado. Y son angustiantes. Entonces, busquen los medios correctos. los medios correctos. Las personas, asesórense. figuras correctas. Para eso también está aquí su partner autorizado para acompañarlos, para decirles, mira, ya viste la plática, estás viendo, o sea, te asesoramos, te decimos qué hacer para que estés en orden. ¿Sí? Cómo llevar un buen uso. Es correcto. O sea, al final de cuentas, y a lo mejor me equivoco, pero ustedes, Rafael, no son intermediarios y no pueden intermediar en una auditoría. No ejecutamos nosotros. Ni pueden ejecutarla. No. Ustedes están para atender al cliente y en este Acompañar. caso, pues su proveedor principal pues es Autodesk. Exacto. Entonces, tienen que entender que el tema aquí es asesorarlos y que estén preparados para. Es una prevención. Sí. Correcto. Y que estén en las mejores manos. Muy bien. ¿De acuerdo? Gracias, Marco. A ustedes. Pues tenemos una invitada especial también, Marta Jiménez, nuestra asesora comercial también dentro de Cadrafis, ya con muchos años de experiencia, varias experiencias también de procesos de software, en este caso Autodesk. Marta, bienvenida a esta plática también. Nos gustaría que como parte final de cierre nos dieras cuál es esa figura, ¿no? ¿Qué figura tiene Cadrafis One, tal como lo decía Marco? ¿Qué papel desempeña un partner autorizado? En este caso, ¿cuál es la principal función de Cadrafis One como un representante autorizado de marca Autodesk? Y que al final también buscamos acompañar a nuestros suscriptores, a nuestros clientes, nuestros usuarios. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es la recomendación? Y sobre todo, nuestra principal función. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, gracias por la invitación. Creo que pues ya lo hablaron todo a lo largo de esta hora. Nuestra principal función, y bueno, de este tema tan importante, porque cada vez lo estamos viendo más recurrente, nosotros como asesores comerciales, pues no diario, pero la verdad es que es muy común que cada semana nos llegan bastantes clientes, por lo que hablábamos, porque en términos y condiciones está especificado que las marcas pueden requerir en cualquier momento una auditoría, ya sea virtual o en persona, ¿no? Personal o Ajá. en físico o en este caso virtual. Precisamente por eso decidimos pues preparar esta información, hablarle de esto a los clientes y pues nuestra función principal, como ya lo comentaron, es la prevención. ¿Cómo vamos a ayudarles a los clientes? Previniendo, dándoles la información correcta de qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, qué no permite la marca, qué sí permite. Y bueno, si tú tienes este acompañamiento de nosotros como partner y tú sigues esas recomendaciones, pues lo correcto es que si llega en algún momento una auditoría, pues que puede llegar, eso no te exime, como ya lo comentaste, pero tú vas a estar preparado. Vas a tener toda tu información, toda tu documentación para que la presentes y resultes o salgas bien librado, ¿no? También hay casos de éxito, ¿no? Donde el cliente lleva buenas prácticas y también los hemos tenido. Hemos tenido casos de éxito en donde sí llega un INPI, llega un Autodesk directamente, un BCA, y han resultado bien. ¿Por qué? Porque han seguido como que todas estas prácticas. Esa es nuestra principal función de prevención, que estén acompañados por un reseller que tenga esa experiencia, no nada más de nosotros como asesor comercial, sino del área técnica, que está Francisco, que si yo no le digo algo, cuando él le dé un soporte, él pueda decirle que si un cliente no renueva una licencia, también yo como primera instancia, porque ahí ya no llega Francisco, tenga ese conocimiento de decirle, ok, no vas a renovar, desinstala tu licencia.
Desasigna. Desasígnala, desasigna. incluso, como Exacto. decían del portal de licencias, no nada más retiro la licencia del equipo, sino también que me cuadre la cantidad de usuarios que tengo Comprados, comprados en el renovados. portal de licencias con mi cantidad de licencias compradas. Exacto. Que sí cuadre eso, porque también es un punto que tal vez no centro muy a fondo, pero últimamente lo estamos viendo en muchas auditorías. Están yendo por ahí las marcas, que si tengo más usuarios dados de alta en mi consola y menos licencias compradas, por ahí también nos llegan. Entonces, creo que con eso estamos demostrando que sí tenemos mucho conocimiento en el área, desde el área comercial y el área técnica. Entonces, la primera función es esa, asesorarlos correctamente. Y pues ya posteriormente, como ya decía Marcos, si ya llegan a hacerte una auditoría, nosotros como partner no tenemos el poder o la capacidad legal ni para abrir un proceso, o sea, yo no puedo ir a decirle a Autodesk o audita a este cliente, ni yo decirle al cliente yo te voy a auditar. Ni tampoco, al contrario, no puedo cerrar procesos. El hecho de que yo atienda a un cliente no significa que si llega una autoridad para hacerles una auditoría, yo puedo detener un proceso. No tenemos ninguna autoridad legal para Facultad. hacerlo. Lo Sí, que acompañar, sí, esa es nuestra función, mediar. de acompañar, de Agarrar la mediar, mano. de conciliar incluso. No voy a conciliar menos licencias de las que necesita el cliente. Sin embargo, sí podemos llegar a conciliar el tema de multas, lo que a lo mejor Marco, las que impone ya directamente las marcas. Y buscar sí, resolver. sí, Un buscar buen una acuerdo. resolución en la que el cliente diga, mira, yo tengo este presupuesto, y también asesorarles lo mejor posible en el software que en realidad necesita. Es lo que estamos viendo también en auditorías. A lo mejor te encontraron un tipo de licencia, sin embargo, tú lo que te dedicas, otro tipo de licencia te funciona, y siempre y cuando pues sea la misma marca y tú llegues a ese acuerdo con la marca, puedes hacer la distribución de la forma en la que a ti como cliente mejor te convenga. Entonces es ahí donde entramos nosotros, ya asesorar y ver qué estás haciendo, cómo lo haces, y ok, con el presupuesto que tienes vamos a ver si Autodesk se ajusta o se adapta a eso y que ambas Se hace una partes mediación. queden conformes. Un plan de remediación. Ajá, entonces es ahí donde podemos entrar, y posterior a eso, cuando ya compró, no caer en las reincidencias de que ya hablaban o que ya compré pero no instalé. Para eso también tenemos herramientas como Customer Value Metrics, tenemos nuestro propio Informes. desarrollo de informes de uso, en donde continuamente con el área de Customer Success estamos validando que sí estén asignadas para empezar las licencias, Sí, que se no nada más asignan. las compré para quitarme el problema, que sí las asigné y que Y sí que las se estoy usen, sí, usando. exacto. Eso le va a dar un éxito al cliente porque las va a prevenir. No quiero decir va a evitar, va a prevenir esos Buen uso. siguientes acercamientos que puede volver a pasar. El hecho de que tengas una auditoría no te exime de que vuelvas a tener otra. Si tú a los 2 meses otra vez volviste a lo mismo, te van a volver a buscar. Entonces, como decía Marco, sale más caro estar cayendo en esto. Creo que es cambiar ese chip o esa idea de decir, es que me va a salir muy caro comprar todo lo que necesito. Creo que es cambiar esa mentalidad y decir, ok, voy a prevenir, voy a comprar lo que en realidad necesito, no voy a comprar ni de más, pero no voy a comprar de menos. Entonces, en base a eso, lo que comentas, Marta, es contamos con herramientas para poder verificar la salud de uso, ¿no? Algo que se cuida mucho dentro de Cadrafis con nuestros suscriptores, con nuestra base de usuarios, es cuidar la salud de uso. Y esa salud, pues al final del día, es por medio de herramientas. En este caso mencionaste Value Metrics, mencionaste el desarrollo de informes de uso que tenemos creado, que se sincroniza con Autodesk, y directamente el cliente, lo que apoya Francisco, dentro también del portal de Autodesk, el Contract Manager puede gestionar reportes directamente también. desde su portal, que ahí es donde entra nuestra participación. Me imagino que eso es importante, ¿no? Cuidar mucho la salud de uso de una herramienta de la cual se hizo una inversión, se hizo un esfuerzo, y que al final es parte de nuestro valor. Sí, es importante porque no nada más revisas qué está asignado, o sea, puedes revisar incluso o te das cuenta si está asignado de más, o que compré 5 licencias y veo 10, entonces desde ahí ya es un parámetro para decir, oye, ¿sabes qué? Vamos ayudándote a revisar qué está incorrecto o por qué están esas licencias, o puede ser al revés Porque un también. usuario tiene más licencias. Compré 10 y tengo 5 asignadas, entonces ahí también tú ya le apoyas, digo, ya sería otro tema,
pero ya también le ayudas al cliente a cuando llegue su renovación, pues también que nada más renueve lo que se Lo está que usó. usando, ¿no? Digo, ya ese es otro tema puntual, pero pues para eso estamos nosotros como reseller. Digo, de entrada la prevención, el correcto uso, el correcto funcionamiento, la asesoría, y pues que no hablamos en base a sí hablamos en base a las experiencias que hemos tenido durante estos años, pero creo que nos basamos más en términos y condiciones. Siempre cuando llega un cliente, ok, ¿por qué te están requiriendo? Por esto. Y tú sabes que vemos términos y condiciones y vemos si aplica, no sabes que sí aplica. Muy No bien. podemos hacer nada. Entonces, es nuestra principal función, acompañar siempre al cliente. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, al final, algo otra importante para concluir, para cerrar, les agradezco bastante su colaboración, toda su experiencia, todas sus enseñanzas. Creo que de esta reunión, de esta plática, Marco, de verdad, un gran valor que estés con nosotros, que estemos colaborando y que al final que todo esto que estamos haciendo pues es para bien de nuestros suscriptores. Crear buenas historias, buenos casos, buenas experiencias. Hoy en día creo que uno de los aspectos que importantes es crear buenas experiencias en el uso de software y de la tecnología, ¿no? Mencionabas tema de los retos que enfrentamos como organizaciones, Sí. ¿no? Inteligencia artificial. Creo que al final, de mi parte, pues decir que busquemos siempre los medios correctos. Cuando tengamos un proceso, verifiquemos la formalidad del proceso, la finalidad del requerimiento, por qué llegó, por qué medio llegó. Siempre debe existir una formalidad, por escrito, por correo, por expediente. Yo creo que es un tema importantísimo también. Y también, una vez que llega el proceso, como bien decía Marco, buscar a las personas correctas del proceso. Un abogado que tenga experiencia, que tenga la especialización en temas de propiedad intelectual. Ujú. Y de mi parte, pues agradecerles bastante. Igual quieren concluir con un cierre. Les agradezco bastante la participación, toda su experiencia y puesta en esta plática, y que de esta reunión salgan cosas muy positivas para nuestros suscriptores, para nuestros clientes, nuestros usuarios, y que vean ese valor que ofrece CAD-Graphics a lo largo de estos años como un partner Platinum, en el cual nuestra principal función es crear valor y sobre todo buenas experiencias de uso. Marco, ¿alguna conclusión? Agradecerles mucho. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un honor. Estos temas, la verdad es que son temas que, insisto, son preventivos. Son temas de tranquilidad. Ujú. Son temas de que pueden Buena surgir, salud. de buena salud, que pueden surgir en cualquier momento. Un dato interesante es, o sea, realmente a lo largo del año hay alrededor de unas 3,000 o 4,000 auditorías para todo el mundo de empresas que son, Ujú. ¿sí? No hay una razón por la cual no te pueda caer. Hay motivos, por ejemplo, te pueden buscar porque alguien te denunció, te pueden buscar porque el mismo software, ahorita mencionaban que ustedes tienen incluso una base donde pueden revisar la información. Ujú. Ustedes como partner pueden ver eso, no quiero saber qué puede ver la marca como tal, Ujú. Exacto. que hace todo el desarrollo. Entonces, puede llegar por muchas razones. Aquí el tema es ser precavidos, ser prevenidos, es poner al área de informática a juntar la información, a tener todo en orden. Establecer políticas. Establecer buenas políticas. de uso y de... No es nada complicado esta parte, Exacto. pero hay mucha Una desinformación cultura. y es un tema Crear que una cultura. trabajar en una cultura de mejorarlo y pues a la orden. Gracias, muchas ayudarles. gracias, Marco. Sí, Francisco. pues yo siempre les hago como este comentario a los clientes, ¿no? A nuestros suscriptores, que cuando llega una auditoría, lejos de verlo como un problema o una crisis o algo que me va a causar un conflicto, yo siempre digo, mira, ve esto como una oportunidad. Un área de Y oportunidad. es una oportunidad de mejora, porque cuando Autodesk te audita, te va a proporcionar a lo mejor el programa, la herramienta para que hagas un muestreo, te escanees tú mismo internamente, y esa herramienta Es un diagnóstico. te va a hacer un diagnóstico y te va a permitir que constantemente tú la sigas utilizando. No es una herramienta que tiene caducidad, o sea, la puedes usar N número de veces, puedes seguirlo haciendo. Si tú implementas tus políticas internas, vas a estar viendo cuando alguien ya te puso un software, cuando alguien lo desinstala ocultamente, o que si no tienes ese control, hasta eso, para eso te va a ayudar. Entonces, ese reporte que Autodesk está obligado a entregarte después de una auditoría
y esas herramientas que te proporciona, sácales provecho, no lo veas tanto como un mal o Dolor. que te quieran hacer daño, nomás te quieren quitar el dinero, no. O sea, si tú estás bien y implementaste esas políticas internas de control, de seguridad, pues vas a salir bien, no hay nada por qué preocuparse y no hay nada que temer. Entonces aprovecha esa oportunidad de que te proporcione la herramienta, hagas tus diagnósticos, preventivamente la sigas usando y constantemente vas a estar todo el año bien y vas a seguir renovando y todo el siguiente año vas a estar bien porque tienes la herramienta adecuada y tienes la apertura y también ese pensamiento de negociación y estar bien con las marcas, ¿no? Eso es creo que es lo primordial, pues, de El esto. mensaje principal. Y si no, acérquese con Francisco. Muy bien. A que les haga la auditoría interna directamente, que les ayude a No, revisar que todo también esté no bien. tanto, porque luego ya la marca va a decir, no. No, de manera preventiva, De manera para preventiva, a tus sí, clientes, o sea, exactamente. no en un afán de decir, y de aquí yo me voy con Autodesk, sino, o sea, acérquense, Sí. si tienen Tengo dudas, dudas, exacto. si no están convencidos, si a partir de esto les genera la curiosidad, acérquense Sí. a que les ayuden. El proceso correcto. Gracias de verdad, Sí, Francisco, por gracias a tu ustedes. Sí, participación. gracias, Marco. Gracias a todos. Marta. Gracias. Pues yo nada más invitar a nuestros clientes, a los que no son nuestros clientes también, si tienen más dudas acerca de todo esto que ya estuvimos hablando, si tienen dudas de cómo están ellos internamente, de saber si están correctamente o no licenciados, bueno, pues acérquense a nosotros, acérquense a un partner certificado y bueno, si es CAD Graphics, pues qué mejor, ¿no? Estamos para servirles y con todo gusto les podemos apoyar. Gracias, Marta. Muchas gracias por tus palabras, tu participación. Y como bien dices, el contar con un partner autorizado, con un partner certificado, con la experiencia, con el equipo, con la estructura, pues te va a permitir tener mejores experiencias. Contamos con planes de financiamiento, contamos con planes de acompañamiento en un proceso, en la adquisición de software, pero no solamente quedamos en adquisición, también vamos a temas de acompañamiento, asignación, uso de las herramientas y, bueno, el soporte, como ya vieron, la experiencia que tenemos en temas de soporte, que también es una de las fortalezas, pues que también se instale correctamente, se use correctamente la tecnología y que siempre contarán con un partner certificado como lo es CAD Graphics One, como un partner Platinum de Autodesk, en el cual el principal objetivo de nuestra organización es crear buenas experiencias en cuanto a uso y en cuanto a buen historial de uso como tal. Entonces les agradecemos bastante a todos su participación. Sí, Nos gracias. seguimos viendo. Muchas gracias. Que tengan un buen día.